En el día de hoy vamos a hablar sobre leishmaniasis. Me parece que es una patología muy interesante que muchas veces logramos olvidar un poquito, o que de pronto no tenemos como la oportunidad de verla tanto, sobre todo si no vivimos en zonas tropicales. Por lo menos en mi experiencia, creo que tuve como en mi internado la oportunidad de verla 2 veces. Estoy próxima a iniciar el rural, entonces de pronto tal vez en el rural tenga la oportunidad de encontrarla más. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de verla en ciertos pacientes, más que todo pediátricos, y bueno, yo vivo en una zona cálida, trópica, como es Cartagena, Colombia, y da la oportunidad de que de pronto sea un poquito más común la patología. Para la presentación del día de hoy, yo me basé en dos referencias bibliográficas. La primera es la Guía para la Atención Clínica Integral del Paciente de Leishmaniasis del Ministerio de la República de Protección Social de la República de Colombia, que me pareció que es completo. Lo había actualizado desde 2019, antesito de pandemia, y me parece que es un manejo o una guía muy práctica. La pueden conseguir en internet, la pueden descargar sin ningún problema, o si quieren al final de la charla se pueden acercar por mí, conmigo, por vía Instagram, y yo se las puedo enviar. Y también de los manuales claramente de GPO, de dermatología, de la segunda edición Colombia, donde me basé más que todo, me basé en la mayoría de la información de la exposición de hoy porque me pareció que era muy práctica. Los objetivos de esta charla es reconocer la importancia de esta patología, porque muchas veces escuchamos o hablamos de ella, pero está un poquito olvidada, y es una patología que ha venido en aumento en los últimos años. Por lo tanto, me parece que ya hay que de pronto tenerla mucho más en cuenta y reconocer los signos y síntomas de ella. Existen otros sinónimos de la leishmaniasis que de pronto pueden encontrar en algunas referencias, o si son de otros países la han podido encontrar con estos nombres, o de en otra región, como el botón de Oriente, úlcera de Chiclero, botón de Alepo, botón de Brisca o forúnculo de Gripo. Estos nombres se dan por la lesión que ocasiona la leishmaniasis, que es muy común, que es esa úlcera que ya más adelante les estaré mostrando de qué se trata. Hay algunas abreviaciones o palabras claves que pueden encontrarse en las referencias o en el resto de mi presentación, y me gustaría que lo tuvieran de pronto en cuenta por si no logran entenderlo más adelante. Igual el que quiera también le puedo pasar las diapositivas al final, me escriben por Instagram. También hay que tener en cuenta que para hablar de leishmaniasis es una patología totalmente extensa, porque se va a presentar de muchas formas clínicas y va a depender del subgénero o del complejo que infecte a la persona o que infecta al paciente. Tenemos al género Leishmania, que es el que produce esta enfermedad, pero este se puede dividir o puede tener un subgénero que va a tener a la vez un complejo, que son muchísimos. Sin embargo, los más comunes en América son estos que están aquí: el Donovani, el Tropica y el Mexicana. Y en cuanto al subgénero Viania, tenemos al brasilero, que también es muy común, y más que todo estos son comunes para la leishmaniasis cutánea, y la Donovani es más que todo para la leishmaniasis visceral. Ya les estaré diciendo de qué se trata esto. Para hablar un poquito sobre la definición, ¿qué es la leishmaniasis? ¿A qué nos enfrentamos? Pues esta es una zoonosis que va a afectar principalmente la piel, las mucosas y las vísceras. La mayoría de los subgéneros producen lesiones o úlceras en la zona de la piel que, pues, si no se da un buen tratamiento, un tratamiento oportuno a tiempo, esta va a complicarse y puede llegar a las mucosas o puede llegar a las vísceras. O también depende del tipo de género que vaya a infectar al hueso. Entonces hay que tener en cuenta eso, que dependiendo del tipo de especie de leishmania que pues infecta a los hospederos, se va a dar la evolución de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que pues el agente implicado en esta enfermedad, en esta patología, es un protozoario flagelado, que es del género Leishmania,
y es transmitido al hombre por la picadura de un mosquito, que es el que está en la imagen, que es llamado flebótomo o también luxomia. Su nombre es luxomia, pero en la referencia lo van a encontrar como flebótomo. Hablando un poquito sobre, de pronto, términos que van a encontrar o que debemos conocer sobre la leishmaniasis, sobre todo del parásito, encontramos la palabra amastigote, perdón, que es la forma intracelular del parásito de Leishmania y es la que se encuentra principalmente en el hueso vertebrado. Esta va a tener una morfología ovoide y es de un tamaño muy pequeñito. Hay que tener en cuenta que el mosquito de la leishmania es muy pequeñito, muchas veces no se ve. Su picadura sí es dolorosa, sí se logra ver. Muchas veces las personas refieren que al haber picado el mosquito, saca un poquito de sangre o le ocasiona una molestia o le deja una lesión por varios días bastante marcada. En cuanto al promastigote, tenemos que es una forma ya sexual del parásito, es decir, la forma en que se va a reproducir el parásito, que es vital para el ciclo de vida, y este se encuentra principalmente en el huésped invertebrado, es decir, va a estar principalmente en los intestinos del mosquito. Otra palabra clave o otro concepto clave que tenemos que tener en cuenta es la falla terapéutica, que es cuando el paciente ha sido tratado con una dosis adecuada, pero no ha tenido mejoría clínica con el medicamento adecuado ni en el tiempo adecuado. ¿Por qué es importante este concepto? Porque sí se ve mucho en leishmaniasis y las complicaciones se dan por la falla terapéutica. A veces también es por no tener la dosis adecuada o por no saberla. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces se llegan a las complicaciones por eso. Para entender más lo que es la patología de la leishmaniasis, hay que tener claro la etiología o el ciclo de vida de este parásito o de dónde viene esta enfermedad. Entonces, la leishmaniasis es una enfermedad que va a ser transmitida por un vector. El vector es ese mosquito que es llamado luxomia o flebótomo, que es un díptero, es decir, que tiene dos alitas y es muy pequeñito. Hay que tener en cuenta que este mosquito normalmente logra infectar o es reconocido el que infecta, que es la hembra. Es decir, la hembra va a ser el vector de esta patología. Y es un vector biológico porque va a transportar los parásitos y se desarrolla dentro del mosquito también. Es decir, aparte de transportar el parásito, se va a reproducir dentro de él. Normalmente están en zonas tropicales, en zonas selváticas, donde haya mucho calor, mucha humedad. Pica más o menos a partir de las 5 de la tarde a 6 de la tarde y suele ser infectante a partir de los 7 días. Existen otros nombres que seguramente han escuchado del mosquito, sobre todo en la costa caribe, como el jején, el mosquito de arena, el capotillo o el pringador. Muchas veces los pacientes nos refieren a los mosquitos con estos nombres, entonces hay que tener claro pues el nombre de cómo lo llaman en ciertas regiones. Entonces, este mosquito que vemos aquí, este mosquito va a picar a un mamífero que ya está infectado por leishmaniasis. Normalmente, en este caso puse como ejemplo el perrito, que pues un perrito mal cuidado puede tener leishmaniasis, pero también se dan otros mamíferos que ya les voy a decir más adelante. Una vez picado, el mosquito una vez pica a este mamífero, a este perrito, dentro de él, dentro del vector, va a producirse amastigotes que tomó de ese reservorio del perrito. Y este se va a convertir en promostigote, que es la parte o es el estado sexual del parásito dentro del mosquito después de 7 días de haber picado a ese perrito. Y después de 7 días, ese mosquito ya va a ser infectante. Ese mosquito viaja y llega a otra víctima que va a ser el hombre, y cuando pica al hombre, ese mosquito va a regurgitar los promostigotes, que es el estado sexual de ese parásito,
y llega a la dermis. Cuando llega a la dermis va a generar una respuesta inflamatoria que va a activar muchos macrófagos tisulares. Pero a pesar de activar esos macrófagos tisulares, y a pesar de que se fagocita el parásito, esta patología tiene la habilidad de reproducirse dentro, este parásito tiene la habilidad de reproducirse dentro del macrófago hasta reventar esa célula y infectar a las células alrededor del cuerpo humano hasta así invadir todo el cuerpo humano generando la patología. Se repite el ciclo cuando un mosquito viene y pica de nuevo a el humano ya infectado. Hay que tener en cuenta o hablar un poquito sobre generalidades de este parásito, ya que se conocen alrededor de 30 especies del género Leishmania. Como les dije, es muy amplio, sin embargo, solamente 20 producen lesiones en el hombre. Casi siempre la leishmaniasis suele ser asintomática. Eh, las personas le pican el mosquito, no se dan cuenta, pero tienen cuadros que ya se complican un poquito más. En Colombia, en el 2019, pasó a ser el país con mayor circulación de especies, llegando al número 9 en contraste con Venezuela y Brasil. Quiere decir que nos falta o hay que fortalecer mucho ese sistema de prevención de la leishmaniasis para bajar estas cifras que fueron en aumento y deben estar en aumento todavía a este año. El territorio colombiano corresponde el género Guayanesis y Brasiliensis, que son ambos del subgénero Viana, que este suele ser más que todo de leishmaniasis cutánea. O sea, quiere decir que aquí en Colombia encontramos estos dos géneros o estos dos complejos de leishmaniasis, son los más comunes. La especie más descrita corresponde a la L. panamensis, que también es leishmaniasis cutánea. Hay que tener en cuenta que pues o el reservorio lo podemos encontrar, como ya dije, en zonas selváticas o tropicales y no solamente en los perritos. Pues en estos casos podemos encontrar los animales como son los osos perezosos, el oso hormiguero, zarigüeyas, zorros, mapaches, ratas espinosas, cuerpopil, y el perro ya viene siendo un reservorio accidental, es decir, con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un reservorio. En cuanto a la epidemiología, la leishmaniasis es un problema, como ya dije, que va creciente en la salud pública a nivel mundial. Durante la década de los 90 fue un promedio alrededor de 6.500 casos nuevos. Hoy en día, bueno, para el 2019 se tuvo en cuenta 14.000 casos, por lo cual pues se duplicó y se consideró que iba en incremento. Es una patología endémica en casi todo el territorio nacional, no se ve tanto en las islas de San Andrés, Atlántico y Bogotá. Y se estima que en el país existen cerca de 10 millones de personas en riesgo, dado que la transmisión es principalmente rural, por lo que es muy importante que se haga esta prevención. Entonces, hablando ya sobre las características clínicas, lo que hay que tener en cuenta es qué tipo de género, qué complejo infectó al huésped y así tendremos las características clínicas. Entonces, existen varios tipos de leishmaniasis o varias presentaciones de leishmaniasis y la más común es esta, la leishmaniasis cutánea. Tenemos que esta afecta en cualquier región corporal cerca de la zona donde picó el mosquito, encontramos la primera lesión o alrededor de esta. Y pues se puede ir apareciendo en varias regiones del cuerpo. Inicia como una pápula de crecimiento progresivo y posteriormente deja una úlcera de fondo limpio y borde acordonado, como se ve aquí en la imagen. Esta es la lesión típica de la leishmaniasis cutánea. Pueden ser múltiples lesiones o puede ser una lesión y va a dejar una cicatriz de característica hipopigmentada atrófica sin anexos. Lo importante es que esta lesión pues vaya cicatrizando, no se infecte más y no ocasione más complicaciones. Generalmente son indoloras. En cuanto a la úlcera de Chicleros,
es otra forma de leishmaniasis. Esta corresponde a una lesión de la leishmaniasis cutánea que se presentó en algunos trabajadores dedicados a recoger goma de árbol de caucho, que se encuentra más que todo en la zona del Caribe, y pues tiene esta localización auricular, tiene placas eritematosas, nódulos, úlceras crónicas, indoloras y costras que no van a curar espontáneamente. Estas lesiones normalmente necesitan tratamiento. Está la leishmaniasis cutánea difusa o anérgica, que se encuentra más que todo en los individuos que tienen el sistema inmune con defectos o bajito. Se aparecen múltiples pápulas, placas y nódulos de distribución generalizada, y la especie que ocasiona esto más común puede ser la del Amazonas, amazonesis y la mexicana, es decir, la que encontramos más que todo en la zona ambiental. En cuanto a la leishmaniasis linfangítica o la esporotricoide, es esta leishmaniasis típica que le llaman también leishmaniasis en forma de rosario, que es cuando el individuo desarrolla úlceras y esta se acompaña simultáneamente de estos nódulos que vemos aquí en las imágenes y siguen un trayecto linfático con un drenaje en la primera lesión. ¿Por qué le dicen forma de rosario? Porque va una tras otra, al palparse se siente esos bulticos, esas masitas, y van en orden una tras otra. Tenemos la leishmaniasis mucosa, que es una complicación o es una forma más delicada, más complicada, más grave de la leishmaniasis, que va a comprometer la mucosa nasal, la faringe, la laringe y la mucosa oral o el labio. Estas lesiones van a variar de presentación, puede ser una úlcera o puede llegar a complicarse y presentar una perforación. Los hallazgos más característicos suelen encontrarse en la distribución del tabique nasal, y esto puede ir acompañado con una sintomatología como es la obstrucción nasal, prurito y sangrado. Hay complicaciones de esta leishmaniasis que puede ser una deformidad de rostro o puede ser una hemorragia o una sobreinfección. Y esto se ve más que todo, este tipo de leishmaniasis, en la leishmaniasis eh, que no tiene tratamiento, la leishmaniasis cutánea que no tiene tratamiento. Tenemos la verrucosa, que esta imagen se ve bonita para lo que logra desarrollarse la lesión. Son placas hiperqueratóxicas, es decir, que forman esta queratosis que ve aquí, unas postricas encima de otras de aspecto vegetante, y suele poblarse demasiado. Lo que pasa aquí es que pues, se expone una parte de la piel que normalmente no está expuesta por la leishmaniasis cutánea, y cuando eso sucede, suele sobreinfectarse creando una lesión tras otra o una lesión encima de otra. Existe, junto a otras patologías, un síndrome verrucoso tropical cuando se infecta por otros hongos. Está la leishmaniasis lupoide, que es esta que se ve aquí, se asemeja a la lesión vulgar del lupus, y lo que sucede es que se va a presentar una pápula que está a la periferia de la cicatriz del lupus que dejó la leishmaniasis previamente. Esta se localiza más que todo en el rostro, es recidivante y es crónica y bastante destructiva. Tenemos también la leishmaniasis diseminada, que son múltiples pápulas, más de 10, y van a conformar muchísimas placas de 10 a 11 hiperqueratóxicas, escamocostrosas, adherentes, como se ve en la imagen, y es muy posible que se dé la ulceración en este tipo de leishmaniasis diseminada. También tenemos la cutánea típica, que es producida ya por la leishmaniasis chagassi, que es la que va a producir una leishmaniasis más agresiva y afecta a los niños menores de 5 años y adultos jóvenes. Consiste de 2 a 3 nódulos, y estos nódulos no se llegan a ulcerar sin afectación de la mucosa visceral, de la mucosa o de la víscera. Existe también la leishmaniasis dérmica post-Calazar, que es la leishmaniasis que da después de esta infección visceral de leishmaniasis, que ya es una leishmaniasis considerada mortal, que se conoce
en la traducción Kala-Azar, fiebre negra. Esto es un cuadro muy complicado, se puede desarrollar en meses o muy grandes después de una recuperación de una leishmaniasis visceral y es asociada con la leishmaniasis donovani, cursa con numerosas pápulas, placas y nódulos que ocasionalmente se logran ulcerar. Tenemos la leishmaniasis visceral. Esta es una zoonosis con un compromiso sistémico potencialmente mortal que se va a caracterizar por fiebre, pérdida de peso, hepatosplenomegalia, pancitopenia y también por la hipergamaglobulinemia. Existen varios tipos o signos, más bien signos que tenemos que tener en cuenta independiente del tipo de leishmaniasis de gravedad que nos llaman la atención porque pueden perjudicar mucho la vida del paciente o pueden tener complicaciones no reversibles como una deformación de rostro, una hemorragia o una infección que no pueda curarse, como es la nariz de tapir, que es esta imagen que vemos acá, es el compromiso de la porción distal del cartílago nasal, que va a generar esta deformación similar a una nariz de tapir. También está la cruz de espundia o escomel, que pues compromete al paladar, a la bóveda palatina, el rafe medio y está limitado entre el paladar duro y el paladar blando. Y existen muchas localizaciones aberrantes, lesiones muy graves que van en consistencia con el SIDA y este va clásicamente asociado con la leishmaniasis visceral al cual debemos prestar mucha atención o dar un manejo más eh, delicado, un seguimiento más completo, más especializado. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos la leishmaniasis? Pues la leishmaniasis se va a diagnosticar a simple vista por la clínica y el antecedente epidemiológico. Nosotros tenemos que tener en cuenta dónde vive el paciente, a qué estuvo expuesto, si vemos lesiones parecidas a las que ya les mostré en las imágenes anteriores y relacionarlo con este tipo de patología. Tenemos que tener en cuenta que a partir de todas estas leishmaniasis o tipos o estas características clínicas o tipos de leishmaniasis que ya les mostré, que son de América, existen otras leishmaniasis que no vamos a encontrar en nuestro territorio, pero pues está bien tener en cuenta como la leishmaniasis cutánea del viejo mundo por si la encuentran en alguna referencia y tal vez no la dije aquí, que suele ser un cuadro clínico muy similar a todo lo que ya comenté, pero las lesiones sí logran ser dolorosas, va acompañado de un cuadro de escalofríos, de fiebre, y además su curación es espontánea a comparación de la que encontramos en América. Entonces, para tener un diagnóstico más certero, podemos hacer un friotis directo, el cual se adquiere un raspado del borde o de esa lesión o del fondo de la úlcera, y esto nos va a dar el diagnóstico de un 70 a un 90%. También podemos hacer una biopsia de piel o de mucosa de 4 milímetros de diámetro o de igual de profundidad, que nos va a dar un diagnóstico más fiable. También podemos coger la IFI, que es inmunofluorescencia directa, que nos va a detectar los anticuerpos circulantes. También existe la prueba de Leishmania o Montenegro, que es muy común, pero esta no logra salir positiva en todos los tipos de leishmaniasis. Nos sirve como una orientación porque nos va a decir si el paciente tuvo un contacto o no con algún tipo de leishmaniasis. Y la PCR, que pues detecta el ADN de este parásito. En cuanto al tratamiento, pues los de primera línea encontramos los fármacos antimuniales, pentavalentes, anti-leishmania, que los más comunes o los que usamos en primera línea son el antimoniato de meglumina y el estibogluconato de sodio. Estos son los medicamentos más comunes que se usan en la leishmaniasis. Existen otros tipos de medicamentos en caso de que sea alérgico o que, por ejemplo, si la mujer está embarazada, se usa otro tipo de terapia, como la termoterapia,
Existe otro tipo de terapia como la crioterapia. También podemos usar el itraconazol o una infiltración directa con los sales de antimoniales, pero lo que normalmente se usa es ampollas de antimoniato o establuconato de sodio. Se sugiere que al administrar estas ampollas, que son intramusculares, se haga en zonas donde hay volúmenes, capacitarse de volúmenes altas como son los glúteos, son los bastos mayores y el deltoide. Esta es una imagen del manual de CTO sobre el tratamiento, pues para que le tomen captura, por si la quieren, sobre la leishmaniasis. Como les dije, ya tenemos en primera línea el antimionato y el estagluconato, y pues tenemos otras opciones de tratamiento dependiendo del paciente, si es intolerante, si es alérgico, para que tengamos en cuenta. En cuanto al seguimiento, pues sale muchas referencias que dicen que todo paciente que reciba seres de antimoniales requiere un estrecho seguimiento clínico y paraclínico, ya que puede ser un poquito tóxico. Entonces, se le recomienda que a la mayoría de los pacientes o a todos los pacientes se le haga un seguimiento de paraclínicos, ya que a los 7 días, ya que los efectos adversos aparecen entre el día 7 y el día 13 después del inicio del tratamiento. Entonces, se hace laboratorio cada 7 días al terminar el tratamiento, a los 45 días y 6 meses después hasta completar el año para hacerle un seguimiento correcto al paciente. Y si la leishmaniasis logra ser un poquito más complicada, que afecta a las mucosas, pues se sigue este mismo esquema, pero se aplaza a 2 años, cada 6 meses en 2 años. Se espera que haya una disminución del 50% del tamaño inicial de la lesión a los 7 días del tratamiento, de no ser así, a los 45 días, y se debe dejar una cicatriz. Si no ocurre, pues significa que no fue exitoso el tratamiento y que hay que iniciar de nuevo. Como les comenté, pues lo importante es la prevención. Como médicos generales, como estudiantes de medicina, hay que saber cómo prevenir la enfermedad, y es tan fácil como prevenirla en las mascotas, en nuestros perritos, en nuestros gaticos que tengamos en casa. Decirle al paciente que tenga muy cuidado, muy limpio a los perritos, a las mascotas, que las vacunen. Existe la vacuna para la leishmaniasis en animales, en humanos todavía no. Entonces se pueden vacunar los animales para no desarrollar esta enfermedad en casa y mantenerlos totalmente sanos. Lo segundo es pues advertir que si van a zonas selváticas o montañas o tropicales, usen repelente de mosquito, que usen ropa manga larga o pantalones largos si van a hacer caminatas, y en zonas endémicas que pongan esta mallita cuando vayan a dormir, en sus camas, en la cuna del bebé, en cualquier sitio, para evitar la picadura. Hay que tener en cuenta también que estos mosquitos logran ser bastante pequeñitos y muchos logran atravesar estas mallas. Hay mallas que tienen huequitos muy grandes, entonces pues lo ideal es que igual el paciente duerma con repelente o con ropa latina. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram como @doctora_Andrea_Ferrer, DRA.AndreaFerrer, y los invito a que asistan mañana a la próxima charla de mis colegas. Entonces, bueno, quedo atenta a cualquier cosita. Muchas gracias.